grabar la sesión. Ya, entonces, bueno, gracias a los que se han conectado, gracias a Juan Carlos también por acompañarnos ahora. O sea, la idea era que en el subgrupo de vivienda y servicios del grupo CONURP estábamos muy interesados en los temas de densificación de viviendas en barrios populares, ¿no? En zonas periféricas. Y teníamos en realidad varias preguntas y varias cosas que querríamos discutir, investigar y profundizar más, ¿no? Y de ahí vino la propuesta de Lucho de ver el trabajo que ellos hicieron para el Ministerio de Vivienda con un grupo de profesionales, pero también escuchar de la experiencia de Juan Carlos y de Senca. Entonces, esa es un poco la idea de ahora, ver un poco cuál fue la experiencia de lo que hicieron en los trabajos previos, tanto Senca como Lucho, y sobre esa base conversar un poco, profundizar algunas ideas y quizás ahí lanzar algunas preguntas o recomendaciones que creo que los miembros del grupo también tienen. Así que eso es. Con eso creo que te dejo, Lucho. No sé si tú habías pensado si primero quizás tenemos la exposición de Juan Carlos y luego la tuya, o cómo, no sé si Yo creo preferías que algo. mejor primero Juan Carlos, que es nuestro Ujú. invitado, o no sé, cuál es, como quieran. Juan Carlos, quizás tú primero y luego vamos con Lucho. Ya, ok, no hay problema. Gracias. Este, precisar bien, esto es una producto de todo un trabajo y una presencia en el territorio sobre todo en el territorio de la ladera de San Juan de Lurigancho, y precisamente sobre José Carlos Mariátegui, que es un asentamiento conformado hace ya casi 40 años, pero la ocupación más reciente se sigue dando en las laderas, ¿no? Entonces, hay todo un proceso que es precisamente el, el recorrido que vamos a hacer un poco de cómo es que ha sucedido esta ocupación, cómo entre sí también tienen relaciones y cómo se puede, cómo producto de todo un abandono, digamos, desde el Estado, se ha generado pues todo el problema que existe ahora y que pone en evidencia la precariedad que existe como población, la fragilidad, la vulnerabilidad ante cualquier tipo de fenómeno o peligro que pueda suceder, ¿no? Ya sea sismo, ya sea inundación, ya sea lluvia intensa, pluvial, ya sea un tema de pandemia como el que estamos viviendo ahora. Entonces, esa fragilidad no es fácil de resolver. El contexto que se va a mencionar va a tener, digamos, siempre esa precisión de observación para poder tomar en cuenta en una propuesta que realmente sea la más viable, entonces, a nuestro criterio la más viable, y no más bien estar haciendo parches y parches, que es lo que estaba haciendo la política actual y la anterior también. Entonces, rápidamente vamos a empezar. Voy a poner compartir, ¿ya? Ujú. Este es, ¿se mira todo? Sí, sí, se ve ahorita. Si quizás pues, Perfecto. una presentación. Ahora bien, ¿no? Sí, perfecto. Ya, bien, como decíamos, esos son unos lineamientos para una propuesta de vivienda social en la microzona de José Carlos Mariátegui. Porque en realidad vamos a tomar toda una microzona. Además está decir una microzona que ya fue estudiada también por Lucho hace mucho tiempo, como parte del proyecto de trabajo que han hecho en el PUI, y conoce también él bien el territorio, ¿no? Entonces, empecemos más o menos a ubicarnos. Digamos, el ámbito territorial, ¿no? Que tenemos como microzona José Carlos Mariátegui. De hecho, está que hay una parte que es de Cantoral, Saúl Cantoral, pero más o menos lo vamos a identificar como si fuera todo José Carlos Mariátegui. Es decir, pero, y digamos, yo lo que he trabajado es algo que, en función a los tiempos, ¿no? Ocupaciones que se han dado durante los años desde los 80, ¿no? Que se conforma José Carlos Mariátegui y este asentamiento se ubica, y luego ya a partir de los 90 comienza a establecerse una ocupación
alrededor de este asentamiento, digamos, ocupando algunos espacios pequeños que serían las ampliaciones de las manzanas. Y luego ya viene dándose una ocupación ya de 2004 a 2015, que viene a ser ya ocupación mucho más arriba, que es eh, ya en la ladera, ¿no? Ya en la ladera. Y finalmente ya de 2015 para arriba ya son zonas que están más ya en zonas dispersas, que están ubicándose ya casi con el límite de la provincia, y que de alguna manera todas tienen una caracterización. Y eso precisamente es lo que hemos hecho, ¿no? Para empezar, hay una referencia de la población existente en términos de déficit, digamos, cuantitativo de Lima, 251.000, y cualitativo 360.000. Ese es un dato de HGP, que es una empresa que ha estado viendo los datos haciendo unas investigaciones sobre el déficit de vivienda. Y en San Juan de Lurigancho, precisamente en toda esta zona, digamos, de San Juan, un total de 95.314, cuantitativamente es de 34.885 y cualitativamente 60.429. Entonces, siempre el tema de la población, digamos, del déficit cualitativo es mucho mayor, evidentemente, que el déficit cuantitativo, ¿no? O sea, y creo que ahí está el tema, ¿no? Porque de acuerdo a los análisis que vamos a hacer más adelante, la mayor inversión que ha habido de parte del Estado ha sido en función a lo que es el déficit cuantitativo, sobre todo que mi vivienda, que bajo el rótulo de vivienda social se estaba haciendo vivienda que no necesariamente llegaba hacia estos sectores que estaban ocupando estos territorios. Entonces, y esa es un poco la idea. Estos datos son también del INEI, que hemos sacado del INEI. Ya para visibilizar el territorio, es un territorio, digamos, como tiene la parte baja y la parte alta se comienza a estar poblando de esta manera, ¿no? Y se puede observar ciertos problemas de consolidación. ¿Por qué? Por la ausencia de un control. ¿Por qué? Por la ausencia de una autoridad que vea este tipo de, digamos, la planificación y la expansión urbana. ¿Por qué? Porque no hay una asistencia técnica adecuada y se trasladan ciertos patrones constructivos, como pueden ver de la parte plana, hacia las laderas, entonces se genera pues una construcción pésima en términos de lo que sería la estabilidad de la vivienda, entendiendo de que esto va a ser suficiente como para poder soportar, digamos, una avalancha o un temblor, ¿no? Porque y bueno, y dejar libre también todo esto sin autoridad permite esto, ¿no? Que la gente siga siendo ciudad, entre comillas, de manera informal y usufructuando de alguna manera las lomas, ¿no? Y destruyendo y degenerando las lomas. Ya en los últimos años ha sido prácticamente las mafias. Y hay un tema también importante de resaltar, que es que en la parte baja, que es la zona plana, ¿no? Que hemos observado, eso que se ubicaron hace 40 años, existen todavía viviendas precarias, ¿no? Donde hay todavía precariedad, la gente todavía no ha consolidado, y que se convierte en parte de una de las propuestas nuestras también, en el eslabón de poder articular lo temporal con lo progresivo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, y un dato que ya lo venimos manejando de tiempo, que aproximadamente 30.000 familias al año ocupan las laderas en Lima, ¿no? Es un dato que lo trabajó también la Asociación de Inmobiliarias. Entrando a un análisis de lo que significa la ocupación de este territorio, de la zona de laderas de San Juan, de José Carlos María Teguís. Este es un cuadro realizado por Hábitat para la Humanidad. Hábitat para la Humanidad, que nos pidió también que lo apoyemos en este estudio. Ellos hicieron un análisis, en principio, de lo que significa desde que una familia ocupa un terreno en la ladera hasta que llega a tener una casa consolidada de 2 niveles, ¿no? De 2 pisos, digamos, con un acabado estructural, con un acabado, digamos, consolidado, porque si bien logra tener sus servicios de ladrillo, pero los acabados internos, las ventanas todavía un poco final, ¿no? Entonces, llegar de este punto hasta otro punto pasa casi precisamente 30 años. 30 años que tiene que pasar todo un proceso de déficit de servicios, de precariedad, de vivir en esteras, en cartones,
y solamente logra techar el primer piso a los 25 años. Este es un promedio de temporalidad de todo esto que significa la autogestión, ¿no? La construcción, digamos, sin ningún tipo de apoyo del Estado, con lo que se enfrenta la mayoría de esta población que se encuentra en las laderas. Entonces, ¿qué limitaciones hay existido en ese sentido? Que primeramente, digamos, en ese proceso, hay la visación de la lotización, que es lo primero que hace un ocupante de un territorio, es visar la lotización por parte del municipio, que te va a permitir tener cierta precisión del ordenamiento de la lotización ya casi aprobada, por decirlo así, pero te permite, y para algunos les permite más bien lotizar más esta zona de asentamiento. Y como hemos visto, esta lotización ha sido utilizada en muchos casos sobre todo cuando tanto Guarochirí como San Juan de Uriancho, que se dicen ser dueños de esa parte, o ser parte de esa jurisdicción, ser los que tienen las autoridades, visan, y eso sirve para los traficantes también para poder hacer sus negocios. El inicio del proceso de saneamiento físico es larguísimo y muchos de ellos tienen que hacer muchas litigaciones para lograrlo. La estabilización de las vías también no son fáciles, muros de contención, limitaciones económicas propias para poder construir. La construcción en ladera es cara, hay que trasladar los materiales, hay que hacer una estructura adecuada, sobre todo el muro de contención en las casas, que son caras, que son prácticamente de un piso, de un primer piso, un 20% de costo. Entre otros aspectos de habilitación urbana que te da finalmente un proceso tan largo de consolidación, ¿no? En esos territorios, en esa zona, ¿no? Se ha identificado, como decíamos, una zona plana en ese territorio, toda la zona plana de José Carlos Mariátegui, una base de la ladera, que es la base de la ladera, el encuentro entre lo plano donde puedan espacios libres, un poco libres que son ocupados para espacios públicos, y zonas de media ladera que son las que se han consolidado, como decíamos, entre 2004 y 2015. De 2015 para arriba siguen siendo zonas que están ocupándose muy dispersamente, ya producto del tráfico de suelo, de venta directa del traficante con la gente que va a comprarlo. Y acá la ocupación es producto de los dueños, digamos, los presidentes, las directivas de los asentamientos que también lotizan para poder vender sus lotes. Entonces, esa es la manera como se va ocupando la ladera y van, digamos, haciendo crecer la precariedad, ¿no? Hemos hecho una tipología de lo que significa esa caracterización de la demanda en términos de cada población según digamos, estratificación, por decirlo así, de ocupación, ¿no? Entonces, por decirlo, en la parte baja, empezando, digamos, la zona plana, en la zona plana hay dos partes, la zona plana A y la zona plana B. La zona plana B es aquellos que ya construyeron, ya consolidaron, digamos, tienen su casa de 2 pisos, puede ser hasta 3, y tienen, pues, ya no tienen necesidad salvo de tener un remate en la azotea, que podría ser una forma de también un cierto modo de complementar una densificación para alquiler, para sostenibilidad de ellos mismos, ¿no? Entonces, ahí hay una demanda que sería interesante verla, ¿no? Hay una zona B, una zona A, la zona plana, que es aquella población precisamente que les decía que hace 40 años que están ubicados, pero que no han construido o han hecho un solo piso y que de alguna forma están limitadas su posibilidad de construcción por cuestiones económicas y otros puntos más. Entonces esa población sí requeriría de alguna forma de un apoyo para poder construir o en su defecto hacer alianzas, y ahí hay una propuesta que nosotros hemos manejado porque los aires están siendo prácticamente sin uso, en una zona con servicios, en una zona consolidada, en una zona con espacios públicos alrededor, con equipamientos alrededor, con toda una serie de ventajas, pero que no es utilizada. Entonces, aquí hay un tema de plusvalía que es importante evaluarlo y que vamos a considerar posteriormente. Hay una zona de la base de la ladera, que es la población que en una parte de ella tiene título ya de propiedad, otra no,
y eso hace que unos y otros puedan construir más que otros. Entonces, y están en un proceso de consolidación, evidentemente, pero ¿qué es lo que tiene ahí? El costo de lo que significa empezar a construir implicaría primeramente tener la capacidad para hacer un muro de contención, porque el muro de contención es la base de la construcción para su vivienda. Entonces, ese es el tema ahí, porque se encarece la construcción. No hay un programa desde el Estado que pueda apoyar esto, digamos, entonces tiene que hacerlo privadamente. Entonces, hay mucha gente que hace el muro de contención y se pasa 10 años más sin hacer nada más. ¿Por qué? Porque el muro de contención era lo primero y se gastaron sus 20.000 soles ahí, ¿no? Entonces, y ya no tienen posibilidad de hacer el resto. O en todo caso, eso queda para después. Entonces, y hay una población de la media ladera, que es después de la base de la ladera, que es la población que asentada, como decíamos nosotros, entre los años 2004-2015, que están gestionando sus saneamiento físico legal, pero no pueden porque no están fuera del periodo digamos, de reconocimiento, y que de alguna forma esperan también que se les ponga servicios, pero que eso se demora porque todavía el proyecto esquema 425 de servicios básicos está demorando y puede demorar por lo menos unos 5 a 6 años más en implementarse. Entonces tienen para rato, con una vivienda precaria, tienen para rato sin servicios, salvo que por estas circunstancias, como ha dicho ya el presidente, les va a dar saneamiento físico legal a toda esa población hasta el 2014, ¿no? Y eso es todo un tema también que podemos conversarlo después, que lo que significa hacer populismo en ese sentido, ¿no? Y después tenemos la alta ladera, que es la zona que significa ya una zona que está siendo totalmente zona de negocio de los traficantes. Ahí la gente va y compra el terreno al traficante directamente, y con el riesgo de que después venga el traficante y lo saque también, porque no hay ninguna seguridad. Es una zona altamente riesgosa. Entonces, ojo con estos dos espacios, ¿no? Estos dos espacios, alta y media ladera, son zonas de alto riesgo, que quizás el saneamiento físico legal que se quiera hacer va a tener que pasar por estudios de evaluación de riesgo, los EVARES, pero también va a pasar por el reciente protocolo que se ha establecido para la conservación de las áreas intangibles de lomas, como área intangible, que creo que se aprobada anteayer, y que de alguna forma van a ser algunos elementos que tiene que considerarse COFOPRI, por lo menos para que puedan dar una viabilidad de zona, digamos, mitigable, porque de repente son zonas de alto riesgo y son zonas de conservación de laderas que va a tener que pensarse otro mecanismo. Y ahí es donde entramos en un tercer tema de discusión que sería bueno verlo después, que es el reasentamiento. Reasentamiento tan temido por los políticos, reasentamiento tan temido por los pobladores, por la desconfianza que tienen, hacia dónde los llevarán, por ejemplo, y temido también no solo por los gobernantes, ¿no? Todos no quieren hablar de reasentamiento porque no es políticamente un caramelo, ¿no? Es siempre un tema de que no quieren hablar porque creen que van a ser antipáticos, ¿no? Entonces, pero que es necesario cuando las cosas están como están, o sea, la precariedad va a seguir estando presente, como hemos visto, si tomamos en consideración este análisis del hábitat para la humanidad, en términos de que los años que van a tener que pasar sin consolidar, en un término de aproximación, ¿no? Por ejemplo, la zona de la base de la ladera, 5 a 10 años pueden tener su consolidación de su vivienda, pero los de media ladera entre 15 y 25, y los nuevos que están entrando por unos 30 años más de precariedad. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Y eso nos lleva a decir el tema siguiente, ¿no? Bueno, hemos hecho un análisis precisamente de lo que es la política actual y lo que debería ser una política de vivienda social, ¿no? Apropiada, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver de que lo que es la política, y eso no lo vamos a pasar rápidamente, el mercantilismo, wow. Y digamos, sobre todo de aquí lo más rápidamente visible es que lo actual es una política mercantilista porque prioriza la rentabilidad de las empresas. O sea, todo va a través de las empresas y de las inmobiliarias. Y un proyecto de inversión social
debería buscar la rentabilidad social más que la rentabilidad económica, en principio, porque estamos hablando de gente que no tiene recursos. Se está viendo la improvisación en vez de un proceso planificado, y aquí tendríamos que ver un enfoque distinto, no a ir viendo las zonas que ya están ocupadas, sino ver cómo se establece una planificación del territorio, donde se puede incorporar otros elementos más integrados, como la parte productiva, la parte de generación de empleo y la zona también de conservación ambiental, ¿no? Este es un toma. Privilegia la propiedad privada, sin título de propiedad no eres ciudadano con derechos. O sea, no podemos tener, o sea, para que puedas tener beneficio del Estado, tanto en el agua, aparentemente se dice de que con el plano avisado, pero en realidad, si no tienes título, no eres ciudadano. O sea, no puedes entrar a techo propio, por decirlo. No puedes entrar en ninguno de los programas. Entonces, ahí también tus derechos están limitados a un documento, ¿no? Un papel, ¿no? Entonces, ahí, pero se pierde también otros mecanismos que son interesantes, como podría ser la ocupación de los espacios temporalmente, de concesión de espacios, de terrenos, para una vivienda, temporal. Eso lo vamos a ver también en el otro modelo que vamos a ver. Esto los dejo, como ustedes lo tienen, va a ser, digamos, es un análisis que nos permite establecer qué cosas, ¿no? Para no seguir, nos permite establecer lo siguiente. Son zonas, como ustedes pueden ver, los que están ocupados no son zonas altamente de riesgos. Este es un estudio que se ha hecho de evaluación en el PUI, ¿no? Todas esas zonas son de alto riesgo. Y lo que permite es concluir es lo siguiente, ¿no? En un espacio, un territorio con poca capacidad de gestión institucional, con ausencia de control y planificación urbano, con una presencia de tráfico de suelo, una política de vivienda entregada al mercado, sin una política de vivienda apropiada para estos sectores D y E, no hay garantías de mejorar este escenario. O sea, actualmente si tú visibilizas este escenario con todos estos problemas, no puedes garantizar que vaya a haber mejoras con lo que se tiene como política. Entonces, entonces ahí viene un poco el asunto, el cuestionamiento, que es ¿por qué seguir con lo mismo? Porque así como estamos, vamos a 20 años más de precariedad y vulnerabilidad en las laderas del Lima. Entonces, el planteamiento que nosotros tenemos es de establecer criterios y cambiar muchas de las propuestas que se tienen actualmente, ¿no? Por eso decíamos que, para empezar, teníamos que pensar en un proceso estratégico y holístico de vivienda social para las laderas y población en pobreza ubicada en ese territorio. Y unos lineamientos son los siguientes, ¿no? Repensar el proceso de gestión y las prioridades de la inversión social, ¿no? Haciéndola menos burocrática y no dejado al libre albedrío o al mercado. De la improvisación en la gestión al suelo a lo responsable y planificado. De lo disperso a lo focalizado y seguro. El aporte propio ya no sea económico solamente, sino también con mano de obra. Tiene que incorporarse el subsidio del Estado, un crédito justo apropiado a los ingresos de los sectores D y E, y una edificación habitable pero progresiva. Más o menos un poco la idea también de que se debe tener, de que se puede reducir el acabado de la construcción para que pueda, en el tiempo ocupado ya el poblador, pueda terminar algunas cosas. La organización de la demanda de la vivienda social para una oferta apropiada, tecnológica y económicamente. Conjugar lo temporal con lo definitivo. Esto lo vamos a evaluar en la propuesta a definir mejor. De lo progresivo a lo consolidado. Y el Estado hace que haga usufructo de la plusvalía urbana generada con la inversión pública para vivienda social. Sobre todo considerando que todos estos territorios que están en la parte baja han sido asentamientos en los cuales se han ocupado y ha sido dado por la población, por el Estado, y el Estado ha invertido en muchos casos en servicios, pero y el valor actualmente de los terrenos es prácticamente mucho más de lo que costó inicialmente, o que no los costó en algunos casos. Entonces hay una plusvalía que debería ser capturada por el Estado también para poder dar beneficio a otras personas, ¿no? Entonces, bajo todos esos lineamientos, estos cuestionamientos que hemos visto, nosotros nos hemos centrado en un territorio que se llama la Ciudad de la Esperanza, le hemos denominado la Ciudad de la Esperanza, que es un conjunto de asentamientos que de alguna forma nos ayuda a establecer una propuesta, ¿no? Una propuesta para poder solucionar un problema en la vivienda en ese territorio. Entonces, esto es nuevamente la zona de la microzona
José Carlos Mariátegui, y acá se encuentra, en este lado se encuentra la ciudad, el conjunto de asentamientos que llamamos la ciudad de la Esperanza. Ahí se encuentran todos estos asentamientos, ¿no? Pero también nosotros hacemos una clasificación de los que están en el grupo medio de la ladera y el grupo base de la ladera. Entonces, hacemos más o menos una relación de cuántos lotes tienen en el grupo medio de la ladera, 506 lotes, y en el grupo la base de la ladera, 296. Es evidente que la propuesta técnica, propuesta social y propuesta económica que se va a desarrollar para ambos grupos es distinta, porque tienen la caracterización, como hemos visto anteriormente, ambos tienen características distintas, ¿no? Entonces, por eso pero para empezar una intervención en ese territorio, lo primero que tenemos que hablar es en qué consiste este proceso estratégico y holístico. Entonces, primeramente, hay que pensar en que Lima, como tal, todo, digamos, la autoridad metropolitana, la autoridad distrital, debe recuperar el principio de autoridad sobre los intereses y poderes delictivos que están sobre el territorio en estudio. Es decir, actualmente esa es tierra de nadie. Entonces, no hay autoridad que pueda ser respetada y que pueda, digamos, establecerse como un ordenador del territorio, ¿no? O sea, por eso que las mafias hacen lo que quieren en ese territorio. Definir un ámbito de intervención que sea compatible con las necesidades sociales, pero también con sus condiciones ambientales geográficas. Y este equilibrio solamente será posible teniendo una visión estratégica del territorio. Es decir, el territorio es un territorio de lomas, es un territorio que puede servir para producción agrícola, agricultura urbana, por ejemplo. Es un territorio con con pocas condiciones para residencia, para habitabilidad, entonces, si queremos ver una intervención en ese territorio, tenemos que hacer una cuestión compatible, ¿no? Entre lo que también necesita la gente, que es desarrollarse empleo, producción, necesita también autosostenibilidad en términos de seguridad alimentaria, etc. Hay muchos elementos que ahora los vemos y que podría ser fácilmente, en una intervención en el territorio debería combinarse todas estas dos cosas, ¿no? La necesidad con las condiciones ambientales y geográficas existentes. Un desarrollo de un proceso de microplanificación participativa con visión de futuro. Modelo de desarrollo territorial que articule lo urbano con el desarrollo de capacidades también y el desarrollo productivo. Y todo con una enorme actitud de adaptación al territorio, ¿no? O sea, el territorio está ahí, pero lo que tenemos que establecer son los elementos para que pueda la población también usufructar el terreno, pero también cuidarlo, ¿no? Ellos nos plantean, como decíamos, implementar instrumentos de gestión y tecnológicos apropiados para laderas que no existen, ni procesos constructivos, ni procesos, ni emprendimientos económicos claros. Hay experiencias, como lo vamos a decir, pues hay experiencias de ONGs, PREDES, nosotros y otras más, pero no hay, desde el Estado no se recoge, se sigue viendo como si fuera pues todo plano, ¿no? Entonces no hay los programas no se establecen nada que pueda ser diferente a eso. Sanear los conflictos de propiedad del suelo comunal, porque ahí hay un lío entre si es de comunidad campesina o es de Lima, y de eso se aprovechan precisamente las mafias. Generar instrumentos normativos como la microplanizonificación del suelo y de riesgos, parámetros urbanísticos apropiados a este territorio, movilidad urbana apropiada también a estos territorios, a estas zonas, parámetros constructivos, productivos, ambientales de gestión hídrica y de tratamiento de residuos sólidos que sean producidos y empoderados por la población. Lo importante es rescatar el tema de la adaptación, de instrumentos de planificación de desarrollo y procesos integrales de intervención, generando empleo, salud, ambiente, seguridad alimentaria, con instrumentos de ordenamiento territorial y no solamente urbanísticos. Es decir, intervenir como un plan de desarrollo integral, más que solamente una propuesta urbanística de solución, ¿no? Y la intervención en el territorio del Estado no debe ser programas. Ahí hay un error, hay un tema, porque si el Estado sigue viendo, tiene una visión de intervenir por programas, y lo va a hacer muy sectorialmente, y no lo ve de manera integral. Entonces, intervenir en una zona como esta debe verlo de manera integral. Por eso hablamos de un
procesos planificados de intervención, donde se articula recién una política de vivienda social. Y ahí es donde empezamos, ¿no? Rápidamente una propuesta de mejoramiento de vivienda, y ahí vemos que en el grupo base La Ladera, por ejemplo, que necesitan construir sus viviendas, tenemos solamente en el mercado, tenemos lo que tiene el Estado es techo propio, con un valor de 25.000 soles, que le alcanza solamente para construir la vivienda, ojo, y no tienen para construir el muro de contención. Entonces lo que se puede, en principio, para esa zona que ya se debería consolidar, que es la base de La Ladera, que ya la población tiene saneamiento físico legal, tienen servicios, ya digamos están asentadas y consolidadas desde 2000, desde casi el año de los 90 para arriba. Se necesitaría aumentar ese bono de techo propio, específico para la era, que debería ser de 35.000 soles mínimo. ¿No? Sí. Juan Carlos. Juan Dígame. Carlos, Sí, sí. un favor. ¿Tú crees que puedas apagar o sea, donde se ve los participantes de tu pantalla, porque sale una mancha marrón y siempre tapas la última parte de tu diapositiva? Ya. Ocultar, ya, ahí está. Ya. Ahí está, perfecto, gracias. Okay. Entonces, esta propuesta viene a ser para ese sector, para el grupo base de la era. Ya lo identifican ustedes, ¿verdad? Porque ya lo definí anteriormente. Entonces, son poblaciones que ya están consolidadas en el territorio, ya han invertido en construcción, ya tienen saneamiento físico legal la mayoría, servicios, entonces ya están prácticamente revertir ese proceso de asentamiento ya es imposible. ¿Ya? Entonces, más bien, ayudarles a consolidar. Y eso sería, pero no hay, digamos, un mecanismo desde el Estado, como decíamos. Techo propio solamente llega a una parte, a la vivienda, pero no llega a lo que es más complicado, que es hacer el muro de contención. Que entonces ahí sí debería que haber el techo propio, debería aumentarse ese presupuesto para hacer muro de contención. Y con eso más o menos se establecería ya una propuesta que generaría, como decíamos, que con solamente, por ejemplo, si vamos a hablar de la Ciudad de la Esperanza, que solamente sea el 60% de esos lotes que asumirían esta propuesta, estaríamos hablando de 178 viviendas, eso significaría una inversión de 6.230.000 soles. Con eso se podría dar trabajo, digamos, a 45 personas durante un año, porque si es solamente esas personas podrían, si las personas de mano de obra no calificada fueran del territorio. Entonces estamos combinando de alguna manera una inversión y generando trabajo en el mismo territorio que va a generar también empleo para la gente en el territorio. Entonces, y esto acompañado evidentemente con desarrollo de capacidades, ¿no? Con un proceso de desarrollo de capacidades que permita que la gente no solamente pueda trabajar ahí, no solamente se beneficie con una obra, con mejorando su casa, sino también con una capacitación que le pueda servir en adelante a generarse empleos, ¿no? Una segunda propuesta es dirigida más bien al grupo medio de la ladera, es decir, aquel grupo que está todavía, que ha ocupado desde 2004 para adelante, que no tiene saneamiento físico legal, no tiene servicios, y que uno que otro ha construido, pero no todos. Y la mayoría está en un proceso muy precario. Son los que básicamente viven en la precariedad desde hace ya 10 años, y sí van a tener por lo menos otros 20 años más. Es un proceso, entonces ahí lo que tendríamos que ver que más bien tendríamos que pensar no en consolidar ese espacio, sino más bien en pensar en un proceso estratégico de reasentamiento de esa población. ¿Ya? ¿Por qué razón? Por lo mismo que hemos dicho, o sea, son zonas de alto riesgo, son zonas con poca accesibilidad hacia esa zona, son territorios en el cual cuando logren tener muchas de las personas de mayor edad va a ser difícil que acceso, salvo que se establezca pues sistemas mucho más fáciles, digamos teleféricos, escaleras eléctricas como pensaba antes el alcalde de San Juan de Urigancho, etcétera, que les permita a ellos facilitarse pero si no es, digamos, dramáticamente difícil vivir en un territorio tan agreste y tan duro, ¿no? O sea, si el Estado quiere permitir eso, bueno, eso es inhumano, ¿no? Porque, y pensando que si lo reconoce también va a ser parte de eso, de ese cómplice en esa inhumanidad. Entonces, pensemos y ya, perdámosle miedo al proceso estratégico de reasentamiento y más bien pasemos a un mecanismo de uso o concesión del suelo con una vivienda liviana, segura, pero temporal. Es decir,
que el Estado establezca un proceso, ¿y eso qué significa? Hacer un reordenamiento del territorio que está ocupado precariamente, y más bien, y en el mismo terreno, en el mismo lugar, hacer una suerte de un planeamiento urbanístico más reducido, pero más compacto, pero más con más seguro, ¿no? ¿No? Entonces, se concede un uso de vivienda por máximo 3 años. Paralelamente a este uso temporal de una vivienda segura que se estaría invirtiendo el Estado construye edificaciones multifamiliares en la zona plana, es decir, pasamos a al modelo, digamos, de construcción en las zonas planas de Los Aires, de departamentos, que podría ser una forma de ir estratégicamente, posteriormente, reasentándolos, ¿no? Que una vez listas las familias ocupantes pasan a los departamentos generados por un mecanismo de densificación con captación de aires. Esto es un mecanismo que lo vamos a ver después, ¿no? Y las familias generan un ahorro. En ese tiempo, en 3 años, pueden generar su ahorro para poder reducir su inversión en el departamento que sí va a ser de propiedad de ellos. Y una vez que las familias son reasentadas, estos suelos cambian de uso a área verde productiva y serán explotados por asociaciones de agricultores urbanos que se encuentran en la base de la ladera. Es decir, estos terrenos deberían ser más bien para que los usufructen la gente de abajo y puedan asegurarse una seguridad alimentaria también con una estrategia de agricultura urbana. Y el uso de vivienda y el suelo no da la condición de propietario, es decir, cuando esté en ese uso temporal no le va a dar condición de propietario del terreno, ni derecho a negociación. De hacerlo estaría renunciando a sus derechos a cualquier otro programa del Estado o a continuar con el mecanismo para la densificación en zona plana, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que contiene esta propuesta, ¿no? Contiene la construcción de un módulo básico de material liviano, seguro y confortable, digamos. Consiste en una vivienda básica de 32 metros cuadrados, con sala, kitchenette, 2 dormitorios pequeños y un baño ecológico seco. Una red de agua segura, con bomba de difusión, almacenamiento, o sea, todo un conjunto que tenga también un sistema de bombas, pero todo provisional, de manera que sea un sistema provisional, que no se gaste en hacer este gran proyecto de esquema 425, que en realidad es una gran inversión, que lo único que va a hacer, así igual que saneamiento físico legal, consolidar la pobreza y incentivar mayor ocupación de las áreas de arriba, porque va a decir que siempre el Estado nos va a dar lo mismo, ¿no? Reclamamos, pasa el tiempo y nos va a dar. Entonces eso se presta a ese pensamiento, ¿no? Entonces de una vez hay que pensar en cerrar y hacer un cerramiento del territorio y ya evitar la expansión en zonas inseguras, ¿no? Y zonas de lomas sobre todo. Sigamos. Una red de captación, recolección, tratamiento y reuso de agua gris, una pirca mejorada, huertos comunitarios, cocina popular, termas solares, caseras que se pueden hacer, capacitación y organización social para la seguridad alimentaria y producción. Una estructura, ¿en qué consiste un módulo para unas familias que viven ahí? Una vivienda liviana y segura de drywall de 32.5 es 12.000 soles, sobrado la .cc. Y una pirca mejorada, 3.000 soles. Con eso das seguridad y das una vivienda segura ante el frío, y no está pasando como ahora que se está escurriendo el agua en la lluvia o entrando el frío a la gente, ¿no? Aquí tienen una estructura de costos, ¿no? Con utilidad también para quien lo hace por vivienda. Y nuevamente, si hacemos al 60% de esos lotes de la media ladera que están ocupando ese territorio, se estarían haciendo 304 viviendas en un año, lo cual significaría una inversión de 4.560 soles, 4 millones, perdón, y empleando a 27 personas en un año con mano de obra no calificada. Esto más o menos es la idea de lo que sería el módulo, ¿no? Que nosotros ya hemos desarrollado ya como módulos demostrativos. Es un módulo de vivienda de drywall en la ladera. Internamente se mira así, acabados, con un baño. Esto también es un modelo de baño seco que se puede hacer en drywall, ¿no? Con su ducha y con una pirca segura. O sea, no invertir en hacer, digamos, un muro de contención con armado, sino un muro, la misma pirca que tienen ellos, darle una seguridad, una estabilidad a través de unas mallas y con parantes que puedan darle protección para que en caso de un terremoto o algún sismo, esto por lo menos no se venga abajo, ¿no? Sino que más bien sirva para contener el movimiento de la vivienda. Por eso que la vivienda también tiene que ser liviana, porque una vivienda en drywall evidentemente es rápido de construir y también es en términos estructuralmente asísmica, ¿no? Porque es todo armado. Esto se puede construir
en 2 semanas, máximo 3 semanas, un módulo de estos. Entonces, en 3 semanas puedes cambiar la visibilidad de todo el territorio en esa zona. Así, reasentando, reubicándolos en unas, digamos, reduciendo el terreno el ocupado a la mitad. ¿Por qué razón? Porque la idea es de que este módulo de 32 metros cuadrados, ellos se han lotizado con 90 metros cuadrados. Pero lo que realmente ocupan no son 90 metros cuadrados, son menos de la mitad, 40 metros cuadrados, porque el resto sigue siendo agreste, hay piedras, tienen que todavía dejándolo para después para nivelarlo. Entonces, realmente viven en menos de 40 metros cuadrados, ¿no? En menos de 40 metros cuadrados. Y lo que se les va a dar aquí es un módulo temporal para que ellos estén asentados, mientras abajo se va realizando ya un departamento que ellos les permitiría vivir en un segundo momento ya de manera más holgada y de vivienda propia, ¿no? Pero para eso hay que hacer todo un proceso de habilitación urbana, como le decíamos, ¿no? Se trata de hacer una habilitación para 304 módulos, ¿no? Que va a tener área de circulación la habilitación de estos 13.000, de un poco más de 1 hectárea, de 1.3 hectáreas. Estaríamos hablando de 5.000 metros cuadrados para área de circulación, espacio y huerto comunitario de 3.000 metros. Ahora vamos hablando de 2 hectáreas, 2.1 hectáreas, ¿no? Que se reasentaría toda esa población en el mismo territorio, una zona segura, donde tengan acceso todos y puedan hacer sus acciones de producción, de apoyo, con un módulo temporal y que por unos 3 años, para luego ser reasentados en otro lugar. Estos son parte del diseño de lo que sería el agua, la dotación de agua, el saneamiento, con que va a tener también para poder regar, el reuso de agua para regar las áreas verdes. Y bueno, eso sería, digamos, en la segunda propuesta, que es para la media ladera, ¿no? Esto es más bien la propuesta para la zona plana, que ya la conocen también muchos de ustedes, quizás Lucho ya la ha comentado, que es la ocupación de los aires en las zonas planas. Es decir, la estrategia es lote que está ocupado, digamos, precariamente y un piso, negociar con la familia en el cual se le dice: mira, nosotros construimos acá 5 pisos, pero el primer piso terminado queda siendo para ti, propio. Y si además tú tienes hijos, ¿no? Bueno, el mecanismo es el siguiente: estas familias que están acá tendrían beneficios del Estado, un subsidio por cada departamento de 33.000 soles, que ya existe y ese es uno de los logros que hicimos, digamos, cuando estuvimos presentando esta propuesta en el ministerio, hemos hablado y de alguna manera este bono de ABN para departamentos multifamiliares de vivienda social se creó, es de 33, ahorita es de 33.000 soles, 600 creo, por departamento, ¿eh? O sea, es un bono que si tú quieres construir vivienda social, te puede dar el Estado por departamento. Entonces, esto sería parte de un beneficio para las familias que quieran ocuparlo. Pero si ellos tienen un hijo en edad mayor, pueden ocupar el segundo piso como cualquier otro también y pagarlo, evidentemente, pero ya tiene eso que siempre sueña la familia, ¿no? De vivir juntos, de tener a su familia cerca, pero también eso te da muchas ventajas, como lo vamos a ver después, ¿no? La idea sería, por ejemplo, de que la familia, aquí, bueno, el principio, después de 3 años las familias que están arriba pueden venir a ocupar estos departamentos, ¿no? Con lo cual vamos limpiando la parte de arriba y dándole otros usos. Y bueno, cuando va a tener todos estos sistemas, reuso del agua, termas, baños con reuso del agua también, inodoros con agua gris, y una serie de elementos más que no vamos a continuar, son técnicamente, digamos, lo que no entienden ustedes. Pero lo importante es el costo, ¿no? Que tiene todo un sistema de costos que estaría viéndose, como decíamos nosotros, en el bono ABN para multifamiliar, que son de 33.000 soles 600, el nuevo bono, ¿no? El bono verde, que también se usaría porque estamos usando sistemas de reuso de agua, de calentamiento solar, de termas solares.
Entonces, podría aplicarse al bono, que es 2.312, bono verde, y un ahorro familiar de 5.000 soles que te permitiría 40.000, un aporte de 40.000 soles, 912, una disminución del costo. Y quedaría un monto de financiamiento de crédito de 63.750.80 soles. Si a esto consideramos que una tasa de interés de 6.6, porque ya eso debería negociarse, me parece que ya hay un programa con esa tasa, ya, que es el de bono verde vivienda porque lo financian los alemanes, sería más bien un pago de 463.000 soles mensuales a 20 años y en algunos casos podríamos bajarse hasta 350, ¿no? Que es mucho, mucho menor a lo que es actualmente un pago que se está haciendo, digamos, de 1.000 o 800 soles, ¿no? Para las familias. La etapa constructiva vendría a ser prácticamente estructuras y cascos cerrados que podría desarrollar la gran empresa, rápidamente construir cascos, pero una segunda etapa de muros, instalaciones que la podrían hacer pequeñas empresas de la zona, con maestros y también mano de obra del territorio, ¿no? Es más o menos alternativas de reducción de pago que podría darse, por ejemplo, si del aporte del beneficiario en mano de obra, si aporta en mano de obra el beneficiario, puede reducirse en 3.300 soles del costo total. Si la persona, ya con la eficiencia hídrica, también se reduce en costo en su uso en agua y en energía de 69 soles mensuales. Son las ventajas, ¿no? Si solo se culmina el acabado de un módulo básico, sería 40 metros cuadrados, por ejemplo, esto, y el otro queda libre para que ellos mismos puedan construirlo después, se reducen 10.775 soles menos de financiar, porque ya después ellos pueden ampliarlo, ya con sus propios recursos, podrían ir generando ya sus módulos, construcción interna, y ya lo terminarían. Y si se alquila parte del departamento, que también es una alternativa, tendrían un mínimo, un 198 soles mensuales para reducir el pago mensual, porque podrían alquilar la mitad, y la gente puede, y eso sería un recurso para ellos mismos para reducir su costo. Entonces, alternativas podrían generarse muchas en lo que sería para poder reducir sus costos de pago, de un pago mensual que podrían hacerse, ¿no? Potencialidad de la replicabilidad de la línea metropolitana. De esta última, por ejemplo, hemos visto que en todas estas zonas existen casas de ese tipo, ¿no? Entonces, zonas con servicios, con título, pero que no están consolidadas, ¿no? No están construidas. Y más o menos un cálculo en Lima, ¿no? Que se habrían, reduciendo algunos porcentajes de lo que podría ser, ya no existen de repente, habría más o menos 109.462 lotes potenciales en todo Lima. Y lo que significaría 437.000 departamentos nuevos, ¿no? A ofrecer al mercado, ¿no? O que sirva para este tipo de reasentamientos, que sirva para la nueva demanda existente, ¿no? Entonces, es una propuesta con la que veníamos trabajando anteriormente. Eso es. Muy bien, gracias. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, súper interesante, súper completo, y justo ahí estaba pensando que, como son varios de los temas, quizás, lo que me decía Lucho es que quizás conversemos primero sobre las cosas que hemos ido notando de la exposición, ¿no? Y ahí vemos si tenemos tiempo para la exposición de Lucho, pero quizás creo que mejor aprovechemos que hay varias cosas que conversar sobre esta exposición para Sí, avanzar. perfecto. Sí, Eh, mejor Fresquito, fresquito. agotar a Juan Carlos, porque yo puedo poner la siguiente semana, sin problema. Ah, bacán, bacán. Justo hoy día es cumpleaños de Esther, así que me toca cocinar. ¿De quién, de quién? De Esther, el cumpleaños hoy día. Ah, Estamos. Ya, dime eh, nomás, Lucho. Vamos. y, a ver, no sé si alguno quiere primero intervenir o preguntar. Yo tengo ahí anotadas algunas, pero primero quizás lo abro para si alguien quiere preguntar o comentar. Bueno, mientras se animan, yo solamente un comentario más que una pregunta, creo, por ahora. Bueno, nosotros nos intercambiamos lo que habíamos estado haciendo, o sea, compartimos, mejor dicho, lo que habíamos estado haciendo, Juan Carlos, hace como, más o menos en el 2015, 2016, si no me equivoco. 2016 debe haber sido.
Sí, Pero yo he visto que ha avanzado un montón la propuesta de ustedes, porque antes estaba como un poco más focalizada en la una plana. parte plana y Ujú. ahora ha crecido hacia la ladera y hay como otras alternativas. Sí. Bacán, eso me parece súper. La nuestra no, yo no la he actualizado, es la misma que tú conoces. Este, ¿alguna pregunta que no? Porque recién estoy como procesándola. Bueno, en la ladera intermedia, la propuesta es una especie de vivienda temporal para... Llámame luego, estoy en una reunión, ¿ya? Dale, dale. Llámame luego, ¿ya? ¿Ya? Sí. Sí. Dale, dale. Digamos, una primera pregunta. En la parte baja, me parece que en algún momento habías comentado que en el estudio ya específico que habían hecho en la zona de José Carlos Mariátegui, Sí. habían detectado más o menos un 30% de viviendas susceptibles de hacer este tipo de densificación, sea porque Así es, estén en un solo piso o porque incluso estén muy precarias ese primer piso o casi baldías. así es. Si eso lo extrapolamos a las demás áreas de Lima Metropolitana que son muy similares, digamos, todas estas zonas planas que han crecido digamos, entre el 80 y el 2000 en la parte plana, o el Ya. 80 y el 90, hay una enorme cantidad. Han llegado a calcular más o menos ¿Cuántas serían? cuánto sería. Claro, en el diseño precisamente, si voy a volver a compartirlo, ¿ya? Creo que lo dejé de compartir. Sí, acá está. Precisamente la potencialidad que veíamos era esa, ¿no? O sea, en todas estas zonas, Niño Nuevo, Coyique, El Progreso, Ermitaño y otras más, ¿no? En todas las zonas, digamos, grandes que se han formado en esos años de los 80, 75, 80, 90, están todas estas, y este es un poco un análisis que hicimos en el norte, en el centro, en el sur, ¿no? Y en el este, digamos, ¿no? Unas cantidades de viviendas con ese criterio. Y nos sale este potencial, ¿no? De 437.000 departamentos nuevos que podrían crearse o construirse en todas esos territorios, ¿no? Eso es más que el déficit cualitativo. Cualitativo. Es mayor que el cualitativo, claro. Claro, que el cuantitativo. Sí, o sea, quiere decir que solamente densificando las zonas planas de la Lima Popular, digamos, po- Tendríamos, po- tendríamos resuelto gran parte del problema así de es, vivienda. así es, Pero así es. eso es un super dato, eso es un dato Claro que es recontrapotente. interesante porque te permite generar muchas cosas. O sea, lo que acompaña a esa propuesta es inversión, es economía local, es mejoramiento de espacios públicos, es ampliación de lo que sería pues la cobertura de algunos servicios de los espacios públicos, sobre todo, y equipamientos, que se requiere actualmente, ¿no? O sea, pero de alguna manera te va haciendo una ciudad más compacta, pues, ¿no? Mm. Menos difusa, sino más cerca a sus centros de comercio, ¿no? Y de producción. Eso es, o sea, no es solamente construcción de vivienda, sino también las ventajas que se generan a partir de, ¿no? Claro, lógico. Mayor seguridad. Y menos, ojo, menos inversión del Estado en reducción de riesgo, en mitigaciones. Porque mira, si tú analizas la inversión en reducción de riesgo de todas estas laderas para dar atención a todas esas poblaciones, imagínate, o sea, vas a gastar tanto o igual de lo que sería invertir en hacer densificación en la parte plana. Te aseguro. Porque por lote nomás hacer un muro de contención son 20.000 soles. Sí. Por hacer un muro de 10 metros cuadrados, 10 metros lineales, por ejemplo, ¿no? Y de ahí tienes después muros de contención para las pistas, los accesos que vas a tener, y dotar de ampliación de redes del todo el esquema 425 para de agua, mejorar planta también, traer agua de las otras cuencas. O sea, en realidad lo que tienes que hacer movimiento es enorme para el Estado, de lo que significaría ya densificar en zonas que ya tienen servicios, que tienen vías, que tienen saneamiento físico legal. Lo único que tendría que hacer es una buena propuesta, que ahí está un poco el detalle, es de crear confianza en la gente.
tanto en el propietario, porque siempre el propietario siente de que quiere tener todo, y eso es lo que hablábamos también, ¿te acuerdas? No sé, pero una cosa con Pablo Vega Centeno, de que hay en la cabeza del propietario está una cosa así como el legado, dejar el legado a los hijos. No tiene nada, o sea, tu terreno está vacío, o sea, totalmente vacío, pero quiere dejar el legado a los hijos, ¿no? El terreno, ¿no? O sea, piensa siempre que va a haber un edificio de 5 pisos y uno para cada hijo, ¿no? O sea, esa cosa lo tienen muy interiorizado y eso es lo que limita, pero eso se puede solucionar como lo han hecho en Colombia o en Brasil, que es el tema de la plusvalía urbana, o sea, tú no puedes tener un terreno vacío en la ciudad. Das ventaja, tú no le vas a quitar tampoco la propiedad a la persona, más bien le vas a dar una ventaja al negociar con él los aires. Y negocias los aires, una vez que tienes tu departamento, ya no te cuesta 30.000 soles, como 30.000 dólares como está la tasación de ese terreno, va a costar 50.000. Y vas a tener una ventaja de alquilarlo, de poder darle, usufructuar esa casa. Entonces, el patrimonio crece para la familia. Pero simplemente a veces hay esa cuestión mental de que quiero dejarlo para los hijos, ¿no? Y eso pasa de generación en generación y la precariedad va de generación en generación también. Pero no sé si o sea, puede ser una desventaja, pero puede ser a la vez una ventaja, porque o sea, el que ellos crean o tengan como muy claro esta idea del legado, en realidad tú estás construyendo un mecanismo para lo cual, que permitiría que ese legado se materialice. Lo que pasa es, claro, si es que, o sea, depende de cómo se asuma, ¿no? Porque tú puedes venderlo como que a través de ese mecanismo tu legado puede finalmente ser real y no Así es. quedarse solo en una imagen. O claro, también puede ser pensado como, ah, no, porque si te doy el terreno y empiezas a vender mis departamentos, me quedo sin el legado para mis hijos. Ya, Pero, pero se le dice a ellos es que la prioridad la tienen sus hijos, claro, pero tienen que pagar también por el segundo piso, pues, ¿no? Ya, porque ya pero tienen que pagar algo, o sea, ser parte como cualquier otro beneficiario, ¿no? Que tiene que ser, claro. tiene que ser su pago de lo que significaría, pues, el crédito o lo que resta del costo, ¿no? Que no está financiado por el subsidio, por el Estado. Esa es una. Y la otra, ¿cuál es? Y que nos hemos enfrentado también cuando hemos conversado con ellos en un focus group, es el tema de decir, ay, ¿quiénes vendrán a vivir aquí? O sea, ya empiezas, mira cómo es, ¿no? O sea, el pobre discrimina al pobre. Eso de arriba, ¿quiénes vendrán? ¿Qué tipo de personas vendrán a vivir arriba? O sea, ¿no? También eso, ¿cómo viviré? O sea, todo hay en este país, ¿no? Todos somos, entre nosotros mismos nos damos duro, pero que nos queda, pues, pero contra eso, contra eso, ¿qué cosas da? Es crear confianza. Las propuestas que demostrativas, cuando empiecen a hacerse, la gente mira, observa, ve las ventajas y ahí, es cierto. Pues ¿quién te cree en el Estado cuando te dice te van a reasentar? Pues creen que te van a llevar pues o te van a dar tu lote, dice, me quitan mi lote, dicen, ¿no? O sea, la confianza es clave en esto. Y el Estado tiene que ser pues un Estado que crea confianza, pues, ¿no? Debe crear en principio confianza para que la gente diga, ya, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Ya la segunda ya es poner tiempos, ¿no? Como se dijo en otro, se propuso, se estableció en otros lugares, ¿no? 5 años para que tú construyas tu casa. Si no construyes tu casa ya por decisión, ¿cómo se llama esto? Por bienestar común, digamos, ya puedes, se toma la medida de que se negocia contigo. No se te va a quitar, pero los aires van a ser para disponerlo por parte del Estado, algo así. Pero en otros países se ha hecho así, ¿no? Creo que Colombia, me parece. Yo tengo una pregunta, o Sí. dale, Dale, Sí, perdón, gracias Juan Carlos por la exposición, me ha parecido súper interesante. Yo quería recoger un poco lo que estaba hablando justamente con Lucho en estos momentos, porque claro, cuando pensaba en lo del tema de la densificación se me veían dos cosas. La primera, la que acaba de mencionar, claro, hay mucha gente que piensa, oye, estoy viviendo solo, voy a tener a lo más a mi familia arriba, a gente con quien puedo lidiar. Pero ¿qué tal si viene un extraño que, no sé, primero, desconfianza de quién venga, todo eso, a veces, no sé, me va a hacer una fiesta, o va a traer una serie generalmente se piensa una serie de maleantes o cosas así que vayan a vivir, es un tema de confianza y creo que ahí hay un punto de discusión que habría que abordar bien.
Pero, y mi segundo tema que me ponía a pensar es si es que el estudio, o si es que han analizado, eh, a ver, ¿qué es lo que pasa? Es que incluso en estas zonas de baja producción, que como usted mismo mencionó durante la exposición, también fueron anteriormente asentamientos informales que se han ido saneando física, legalmente, que se han ido consolidando como algo ya más, como ya más como mejorando este aspecto urbano. Pero claro, todas estas construcciones probablemente partieron como autoconstrucciones, entonces, ¿qué tan viable estructuralmente es densificar esa zona o tener un parámetro general de que todas las casas pueden crecer 1, 2, 3, 4 pisos? No, O si es que... Sí, sí. Ahí la idea es de que si el lote tiene un piso, puede demolerse todo, ¿no? O sea, está considerado en el presupuesto. O sea, es hacer la edificación completa de los 5 pisos. ok, Ya con ok, todas las estructuralmente. instalaciones, con instalaciones de reuso de agua, con terma solar, con un acceso diferenciado para todas las familias. O sea, lo que requiere de un proyecto de una edificación multifamiliar, ¿no? Una edificación colectiva, ¿no? Y se valoriza lo que ha construido, se valoriza lo que ha construido la gente, ¿ya? Y eso también se pone en la tasación, evidentemente, si es un proceso de negociaciones. Y si le decíamos, si excede el costo de lo que significa la construcción del departamento, donde vas a estar en el primer piso, se tomará en consideración para, si tienes algún hijo en el segundo, reducirle de su pago, ¿no? De lo que No, sería claro. el soporte, ¿no? Entonces, hay esos mecanismos que ya son mecanismos ya en términos de una implementación del programa ya mucho más de detalle, que ya tenían cuestión Claro, de claro. economistas y de abogados, ¿no? Ok. Justo, en realidad, bueno, quizás alguien más entonces lo haya detallado así, pero mi pregunta era también sobre el mismo punto que han mencionado Lucho y Eric, en el tema de cómo se puede persuadir y convencer a alguien que tiene una propiedad única y para pasar a esa situación de compartir, ¿no? Los aires en un edificio multifamiliar. Digamos, por ejemplo, en la, dos cosas, ¿no? En la parte física y en la parte más del arreglo. En la parte física se piensa, por ejemplo, en que ese es un edificio multifamiliar, pero hay una entrada independiente para el primer piso, Así es, distinta a totalmente. las entradas Distinto. ¿no? Sí. Y en la parte más legal, yo me preguntaba si, y eso ya implica relación con autoridades, pero que esta zona está con una zonificación que permite 2 pisos, por ejemplo, y se está aumentando a 4 o 5, pero a través de ir por este programa, ¿no? Porque si no vas con este esquema, tú solo tendrías 2 pisos. En eso está un poco el incentivo para el que va a tener esto. Es más, ahí hay un tema, porque parte de las conversaciones que tuvimos con un regidor también, cuando conversamos este tema, le decíamos de que eso podría convenir hasta para el mismo municipio. O sea, se puede cambiar, como tú dices, la altura de edificación en esos lugares, pero lo que decíamos, tú, como parte de incentivos que se podrían dar al residente del primer piso, que es el propietario actual, ¿no? Es que dejaría de pagar, digamos, los costos digamos, de los arbitrios y todo eso, dejaría de pagarlo, sería liberado de eso. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Porque pierdes uno, pero ganas 4, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, sería una ventaja para el municipio. Si permite que se amplíe, porque genera pues una oportunidad, y eso como un incentivo para que también el propietario diga, ya, entonces ya no voy a pagar, ya no. Entonces es una ventaja para que pueda seguir, para que pueda entrar a un programa de estos, que va acompañado, como tú dices, en una propuesta digamos, de rezonificación en el territorio, permitiendo, y ahí es donde entramos, porque se daría por paquetes, ¿no? Un trabajo de estos sería en forma de zonas, microzonas, digamos, de intervención, donde está relacionado no solamente las edificaciones que se van a construir, sino también el espacio público, las vías que se van a generar en esa zona,
la seguridad que se va a dar, o sea, hay toda una propuesta que tendría que trabajarse, hasta para las mismas empresas que van a ir a hacer las intervenciones, digamos, para hacer los cascos, como se dicen, los cascos en términos de concreto armado, digamos, que lo puede hacer rapidísimo. Conviene hacerlo en paquete que hacer una que después viene por otra, porque vienen inmediatamente y construyen y levantan rápidamente, y eso es utilidad para ellos, porque la utilidad hay que verlo acá en la rapidez que tienen que tener en la construcción, más que en la ventaja económica que puedan tener, pues estamos hablando de vivienda social, ¿no? Y una cosa en relación a eso, y entonces el proyecto, si bien sería ideal tener ese tipo de ajustes en la zonificación con la municipalidad o los bonos de edificabilidad en base a este tipo de cuestiones, el proyecto ustedes lo tienen, digamos, como algo que han trabajado por iniciativa propia, o ya ha habido algún tipo de conversación, o esto ha venido de parte de un encargo de la municipalidad o del ministerio. No, al principio, en esos tiempos, cuando estábamos viendo con Lucho también y fuimos a exponerle la propuesta, estábamos trabajando una propuesta en la idea de ya como Senca, viendo la necesidad y viendo el problema que hay en el territorio, una alternativa de vivienda social, ¿no? Y observamos ese detalle. Y el mecanismo es un mecanismo que ya existe, ¿no? O sea, el mecanismo de negociación con un área libre, lo hace también el inmobiliario privado, acá cuando compra los terrenos en Miraflores, y negocia con el tipo, y le dice, no, yo te doy un departamento, te doy dos, dependiendo mucho del costo, ¿no? O te pongo en otro departamento, en otro sitio, no sé. Existe ese mecanismo, sino que nunca se ha pensado en una zona popular, ¿no? Algunos lo hacen, pueden hacerlo, pero de manera masiva y que sea rentable para una empresa también no es lo que hemos tratado de hacerlo. Ahora, eso relacionado ahora con esta segunda propuesta de un proceso de reasentamiento también es una alternativa que ya lo hemos incorporado, ¿no? Entonces, pero ojo, que esto, como decíamos y lo dijimos al principio, tiene que ser parte de repensar los mecanismos de gestión. O sea, con los procesos actuales va a ser bien difícil, hay que repensarlo. Y en ese afán de repensar tienen que todos esos mecanismos rehacerse y crear confianza en la gente, ¿no? Claro, porque digamos el arreglo con una inmobiliaria que viene y ofrece un departamento es dentro de la cabida o dentro de la altura que existe, ¿no? Pero donde va a tener que entrar la municipalidad, en ese caso metropolitana probablemente, es en abrir además, el desbloquear esos pisos adicionales en función a que uses este mecanismo para tener esa edificabilidad adicional, ¿no? Así Entonces, es. me Así es. preguntaba si algo habían No, conversado. no, de hecho que hemos hablado y el regidor le parecía viable eso, que no había problemas, ¿no? Pero, como te digo, ya parte de voluntad política también, ¿no? Parte de voluntad política. O sea, nosotros lo tenemos que mover con voluntad política para varias cosas. Por eso le decíamos, un tema clave también para conversar es el resentamiento, ¿no? Los resentamientos. O sea, políticamente a todo el mundo le corre a la palabra resentamiento cuando habla con los pobladores, ¿no? Con la población. O sea, ya sea el político nuevo, ya sea político de izquierda o de derecha, ya sea gobernante, ya sea el mismo poblador también, nadie quiere saber nada de resentamientos, ¿no? Todos quieren saber de, ya consolida el resentamiento físico legal, ya, pum, toma, ya está. Y se acabó, y saliste, ahorita, con lo que ha dicho Vizcarra, mucha gente que vive en las laderas está feliz, no sabe que un papel no te hace nada, pues el cambio, ¿no? O sea, un papel es un papel. Y sin embargo, lo que te viene después es lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Y eso ya se ha demostrado cuando Lesoto quiso hacer lo mismo con el otro sendero, ¿no? Decía él de que ahora con todos son propietarios, van a entrar al banco, van a tener sus inversiones, van a construir sus casas, van a hacer negocios. ¿Cuánto? 2% de gente nomás. Y eso es un estudio demostrado, ¿no? O sea, no funciona así como lo piensan, ¿no? O sea, el papel no te da ninguna ventaja. Entonces, por eso te digo, necesitamos de una política de reasentamiento serio, donde el Estado pueda crear confianza, pero también no desarraigarlos de su territorio, ¿no? Y en este caso la propuesta es esa, ¿no? No desarraigarlos del territorio donde tienen sus negocios, su trabajo, sus hijos estudian y todo eso, ¿no? Ahí creo que Miguel, no sé, o no sé si alguien más. Sí. Hola a todos. Juan Carlos, muchas gracias por la exposición. Con el grupo igual nos hemos familiarizado con algunos documentos que hemos compartido.
Y sí, un poco siguiendo la línea que comentaba José Carlos, quería preguntarte cómo había sido la aproximación un poco más práctica en estos términos, claro, en esta zona de laderas, ¿no? Porque hay una serie de estrategias que desde Senca, y entiendo que con Lucho también se ha tratado de promover como esto de ciudad compacta, como un esfuerzo de mitigación de riesgos en general. Pero mi pregunta era sobre cómo, si es que han habido estos acuerdos con este temido reasentamiento, o cómo han habido sido, o en todo caso de no haber habido hasta ahora, cómo había sido pensado esta aproximación, que es un poco el tema, no sé, entiendo yo como de los más delicados dentro de todo el proceso, ¿no? No, definitivamente el tema todavía convenientemente como Senca no lo tocamos porque tenemos otras cosas más por hacer, o sea, estamos trabajando proyectos, con la misma católica, proyecto no, o sea, el tema es delicado, o sea, si no hay una política detrás que te dé un respaldo de parte del Estado, digamos, que se coma esto, tampoco nosotros no tenemos ni mucha autoridad ni la confianza para decirle, sabes que hay una propuesta de resentamiento y nos van a mirar como que nosotros que queremos, con qué respaldo se va a hacer esto. Por eso que nosotros somos técnicos, somos una ONG y como tal nuestra propuesta, sugerimos ciertos cambios, ciertas ideas que son conversadas en focus group, en algunos casos, pero quedan ahí porque no podemos asumir un liderazgo porque somos una ONG. El Estado tiene que darnos el respaldo y tiene que ser el Estado el que encabece un proceso de ese tipo, ¿no? Sea el municipio, o sea ya el gobierno central, pero depende de cómo se maneje la autoridad de gestión del territorio. Pero este, esa es nuestra limitación como institución, ¿no? O sea, no tenemos la autoridad como para entrar a convencer a la gente sobre algo. Salvo Claro, que vea una gran conveniencia, se cree una gran red de opinión y la misma gente pues se movilice y exija al Estado, pero esos mecanismos cada vez son menos posibles porque y la gente se ha vuelto más individualista, ¿no? claro, Lamentablemente. y ahí yo, solo disculpa que me trometa, pero ahí, claro, yo también me ponía a pensar en el nivel institucional, escalar, de cuáles son el entramado de instituciones que tendrían que entrar tanto en la propuesta de densificación y también la de reasentamientos, ¿no? Porque incluso desde hablar de un tema de expropiación por ese tipo de interés, incluso estaríamos hablando de una norma que tendría que ser gestionada por el Congreso, probablemente. Exactamente. Sí, o sea, Pero vuelvo al tema nuevamente. Hay que repensar los modelos de gestión en el país. claro, por Los supuesto. actuales no te sirven. O sea, si tú confías en los actuales, no te sirven. Esa es una jugadita, un mecanismo por acá, cosas así, pero no vas a seguir en lo mismo. Lamentablemente. O sea, si tú tienes que repensarlo totalmente. Ya no hay otro camino. No hay otro camino. Yo lo veo así, te digo sinceramente, no hay otro camino. Con lo que tenemos, vamos a seguir igualito. Pero una cosa interesante que vi en el paper que nos pasó Lucho previamente es que el modelo actual, ¿no?, de bonos y de subsidios del Ministerio de Vivienda, que normalmente lo veía bien críticamente, en el paper y en la presentación que has hecho, se usa, o sea, se toma bien instrumentalmente para usar en este esquema, ¿no? Eso también me pareció muy bueno. O sea, digamos, se toman los distintos bonos, quizás, claro, se propone incluso un bono específico para laderas, ¿no? Pero digamos, no es un cambio que implique desaparecer todo eso, sino más bien utilizarlos para justamente financiar Para las... definirlo. Claro, en Ajá. realidad la idea tampoco no es hay cosas que están ahí, no hay que ser también tan traumática la cosa, pero sí en términos de gestión va a ser diferente, ¿no? Claro, claro, sí, no, de todas maneras, o sea, el paradigma de todas maneras es distinto. Hola, 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 mire. sí, gracias por tu exposición. Yo tengo unas preguntas un poco más, quizás haciendo ese hilo de la gestión, porque como comentabas, iba a entrar por un desarrollo urbano, un desarrollo de capacidades, un desarrollo productivo de las poblaciones y bueno, viendo de que lo que pasa es que en el Estado, como todo es bien segmentado, o sea, vivienda solo encarga de vivienda, ¿no? Y el MIS, digamos, de programas sociales. ¿Cómo se desarrollaría, ¿no?, este desarrollo de capacidades con la población? Porque si bien se ve que hay una propuesta para el poblador de las zonas medias que le pueden, digamos, obtener una vivienda, entonces
no quisiera verlo como una parte de que ellos van a tener esa facilidad también de vivienda, sino de también cómo esa vivienda le va a hacer que ellos también puedan seguir, o sea, creciendo, ¿no? Porque es como que, bueno, te soluciona la vivienda, pero sin embargo te quedas igual en tu situación económica, o sea, no tampoco se ve como ese desarrollo de capacidades para ellos, ¿no? Sí, yo creo que eso es un tema clave y por esa razón nosotros hablamos de un proceso integral, o sea, no hacer un proceso segmentado como programa. O sea, por eso que nuestra crítica va al trabajo que el Estado siempre está acostumbrado a trabajar programas, ¿no? Los programas van por su cuenta, cada uno maneja su presupuesto, maneja su ámbito, maneja sus promotores, pero no maneja, digamos, un ámbito de intervención focalizado donde puedas intervenir todo en conjunto y que al intervenir de manera conjunta puedas generar una suerte de crecimiento y desarrollo integral en el territorio. ¿Y eso qué implica? Implica que, por eso que inicio con la idea de pensar en un proceso de microplanificación en el territorio, en la idea de poder establecer de alguna manera intervenciones más complementarias, sobre todo en esos ámbitos de pobreza, ¿no? Y precisamente cuando se hace un poco el esquema de la liberación, por decirlo así, de esos terrenos que son actualmente terrenos en riesgo, terrenos depredados ambientalmente porque eran lomas, pensar en que si pudiéramos en el imaginario retirar los asentamientos y establecer pues un sistema de planificación del territorio y de gestión del suelo que recupere las lomas o que se generen espacios de producción de agricultura urbana en esas zonas para que pueda también la gente misma que está en la parte baja ya y que se va a quedar pueda hacer usufructo de ello y trabajarlo con sistemas de riego, de reuso de agua para que puedan y genere también emprendimientos productivos. Ejemplos se han visto varios de emprendimientos productivos de agricultura urbana que hacen a nivel de asociación de agricultores urbanos que puedan generar pues este cierre en el ámbito metropolitano con un diseño pues de zonificación en ese sentido. Eso implica precisamente no solamente una intervención de nuevo diseño territorial, sino también un modelo de gestión de la intervención pública que acompañe generación, desarrollo de capacidades. Y eso también te lleva a la reflexión de que a veces se equivocan el Estado en contratar grandes empresas a desarrollar este tipo de proyectos. O sea, los proyectos sociales tienen que hacerlo pues en instituciones que trabajan con la gente, que conocen la dinámica social de la gente y que además de alguna manera no están pensando en la rentabilidad económica, sino en la rentabilidad social. Entonces, eso es un tema que también desde el Estado debe de manejarse. Entonces, hay instituciones que están acostumbradas a trabajar y saben lo que significa desarrollar organización y desarrollar capacidades en la población para, digamos, su autosostenibilidad. Y en ese sentido, hay un amplio marco pues, para la universidad, para las ONGs, para muchas instituciones y emprendimientos sociales, emprendimientos de negocio social que también son interesantes en la aplicación para un proyecto de inversión social y en esos terrenos. El mercado es tan amplio que tú no las otras empresas pueden seguir haciendo sus negocios, ¿no? En otros espacios, pero hacer negocio con la pobreza es lo peor que puede haber. Entonces sí, usar al máximo los recursos. Por ejemplo, estamos pensando en tecnologías apropiadas. Si vamos a ver la producción de termas solares, hagamos termas solares caseras, que las puede hacer la misma gente de la zona, se les capacita y ellos son los que hacen las termas, se generan empleo y los recursos de la inversión social queda ahí. Se puede hacer lo que hablábamos de las mallas, de las píricas mejoradas. Ellos pueden capacitarse en hacer píricas mejoradas, en hacer baños secos, en la construcción con drywall la pueden hacer ellos también y lo han hecho, como te he podido mostrar. Eso es un trabajo producto de un desarrollo de capacidad de los jóvenes y ellos han comenzado a hacer las
las casas con drywall. Son cosas que sí se puede hacer si hay un acompañamiento paralelo entre lo que es una inversión con desarrollo de capacidades para la gente y eso optimiza, pues te genera ingresos también y te genera también desarrollo en el territorio, ¿no? Es otra mirada, como tú puedes verlo, no es la mirada pragmática de un programa que viene y te cumple, invierte y te sales, ¿no? Viene y te sale, y cada quien por su lado, ¿no? El tema, por ejemplo, es la producción social del hábitat, que es un concepto que también es importante para lo que significaría todo lo que es habilitación urbana. También es otro elemento que puede acompañar fácil esto, ¿no? Porque en la producción social del hábitat la idea es que se mejore la capacidad de la gente en hacer faenas, ¿no? Con tecnología, con herramientas, con insumos, ¿no? Yo tenía, o no sé si Mireia, no sé si querías Solo agregar algo. quería algo así puntual. Era de, claro, entiendo que hay varios actores que van a involucrar, pero ¿cómo va a ser el tema de, digamos, las ONGs que ya conocen a la población, saben cómo trabajar esas capacidades? Digamos que ese rol se les daría a ellas por medio de un ministerio del Estado, o van a trabajar, digamos, con presupuestos independientes, o lo que se busca es algo holístico de repente. Ahí Como sería una alianza con, digamos, las entidades técnicas. Actualmente estos, por ejemplo, los techos propios se dan a entidades técnicas. Y Sí. eso hay una asociación de entidades técnicas. Conocemos a la gente que dirige también, el amigo Guillermo García. Pero las entidades técnicas, su chamba es hacerle el diseño rápido, el diseño de sus viviendas y entrar y construir y retirarse, ¿no? Y lo más rápido que lo haga, ahí está su utilidad, porque también no es que ganen mucho, pero si lo hacen rápido, bajo con patrones constructivos muy claros que tienen ellos de hacer en términos de sus maestros, se retiran, ¿no? Entonces, y ahí está su utilidad, ¿no? Pero son procesos constructivos conocidos, son procesos constructivos que lo pueden hacer, digamos, pero más allá de la casa no queda nada más, ¿no? Nada más. Entonces, si tú tienes un proyecto social que a través de eso puedes aliarte entre lo que es el constructor con la ONG que puede trabajar, digamos, la parte social y la organización que genera sus actividades de productores en el territorio, que puede manejar el tema de la construcción colectiva y otros elementos más, tienes ahí aliados, puedes generar una alianza que puede ser importante para el desarrollo de capacidades y generación de empleo local, ¿no? Okay, gracias. Yo tenía una pregunta de una cosa distinta. En tu exposición y también, también eso lo vi en el material que nos pasó Lucho del proyecto que hicieron ellos, hay algo con lo que llaman la línea de quiebre, ¿no? En la parte en que Madera. comienza la ladera, ajá. Ujú. En el sentido de que ahí no está ocupado, o más bien hay mayores niveles de delincuencia, también mencionaba en el documento de Lucho, y yo me preguntaba por qué en ese espacio no hay la misma ocupación de la manera similar a lo que hay en la parte plana o lo que hay en la parte de ladera. Lo que pasa es que cuando se hace la habilitación urbana, sobre todo el diseño, lotización, tú ves, son diseños cuadriculados, ¿no? La cuadrícula siempre se impone. Entonces el manzaneo y todo esto, cuando choca ya con las curvas de la ladera, no lo resuelven, ¿no? Entonces simplemente queda como terrenos, como bordes de la cuadrícula que no se, no se pueden resolver y entonces los dejan como áreas libres para colegio o área para deporte o áreas libres simplemente como para espacio público. Pero finalmente la gente construye sus casas, como son áreas libres, lo dejan ahí y no hacen mayor implementación y terminan siendo zonas de residuales, de depósito de basura, o vienen y las toman como en algunos casos, por ejemplo, en San Juan, en Juan Pablo, le usufructuaban los materiales de construcción de la ladera y estaban haciendo extraían arena. Es decir,
O sea, como no, simplemente quedaba ahí. Cuando ya han ocupado la ladera, evidentemente no podían ocupar los espacios porque eso están dentro de lo que significaría el plano, el plano del asentamiento. Entonces se ocupan, la gente que ocupa la ladera, ocupa la parte pendiente. Entonces quedan esos espacios residuales como encerrados entre las dos fases, entre los dos, digamos, momentos de ocupación. Y ahí es donde se van generando pues algunos espacios de concentración, tanto de la gente de arriba o los de abajo, como que se generan o espacios de contaminación o zonas también de inseguridad, ¿no? Pero en muchos casos ya la población, los pobladores han resuelto eso, en algunos casos ya han hecho sus canchitas de fulbito, en otros casos se han hecho, digamos, algún cierto parque. Otros se han ocupado como zonas de nidos, de nidos para niños, etcétera, que era la idea. Bueno, Lucho quiere hacer ahí torres, ¿no? Creo que es un poquito... Qué interesante. Yo tenía esa curiosidad, pero no, y cuando entré a ver en Google Maps, tampoco no identificaba, al menos así bien rápido, ¿no? Pero no identificaba esos espacios vacíos, ¿no? Porque en varias partes que vi Sí, sí sí, estaba, sí, sí, pero debe haber algunas zonas que sí quedaban como residuos. sí, o sea, sí quedan los espacios ahí, y a veces queda como... Hay en muchos casos, conflictos de propiedad, porque ya después cuando los asentamientos se ocupan la parte alta y comienzan a hacer su plan de organización, de manera astuta comienzan a tomar esas áreas también como parte del plano de perimétrico. Entonces, cuando comienzan a utilizar, entonces hay esos conflictos de propiedad. No, que es mío, no que de ustedes, y ahí es donde hay muchos que queda ahí libre, porque ya se genera el conflicto, generado el conflicto, ya nadie puede intervenir en ese territorio y queda libre, ahí vacío, ¿no? Entonces ya no se puede hacer nada. Y también se ha dado caso de eso, ¿no? Si justo esta semana, no sé qué estaba mirando, no sé qué estaba buscando, y vi varias fotos de zonas de la ciudad en los años 80. Entonces, claro, tú ves cómo las zonas ocupadas se ven así claramente homogéneas hasta que empieza el cerro. Y cuando empieza el cerro está vacío todavía, ¿no? Eso se ve en fotos de Pamplona, de varios sitios. Y eso es Y antes eso ha de los estado, 80, antes de los 90, por así ser, antes de los 90. Sí. sí, y eso ha estado así 10 años, digamos, hasta que de pronto ¡pac!, empezaron a ocupar las laderas. Pero esos 10 años, este pliegue, digamos, se usaba para botar la basura, botar el desmonte, sacar material para rellenar. Entonces, claro, es una zona así como rara, ¿no? Entonces, cuando han empezado a invadir la ladera, han saltado eso. Porque era una zona como rara, ¿no? Y también como medio peligrosa, qué sé yo. Entonces, claro, nosotros cuando empezamos a hacer el estudio, que ya se los mostraremos la otra semana, de pronto nos dimos cuenta, porque claro, además la ciudad, en ese sentido, las laderas se han ocupado como radialmente, ¿no? O sea, digamos, acá había un asentamiento y una parte ha crecido acá, la otra ha crecido acá, la otra ha crecido acá, la otra ha crecido acá. O sea, no es que la ladera se ha empezado alguien ocupó acá y se ha esparcido así. No, es como de la parte baja que van subiendo. Entonces, Todos claro, quieren tener el frente al parque, como bien dice. claro. Y entonces ahí las ocupaciones están como más o menos paralelas. Con el tiempo algunas se han ido uniendo, es cierto. Pero esta área de abajo es como, acá hay un pedacito, acá se ensancha un poco, acá se reduce, acá desaparece. Pero entonces, claro, cada vez que íbamos y veíamos, oye, ¿y esta zona? ¿Por qué no se ha ocupado? Íbamos a otro, mira, acá no hay. Mira, acá es más grande. Pero cuando lo empiezas a mirar en Google, bueno, en el 2014, entre el 2012 y el 2014, veías que había una continuidad discontinua en eso que llamábamos la línea de quiebre. Ahora, una de las cosas que me parece interesante de la presentación de Juan Carlos es, nosotros cuando hemos estado conversando con Juan Carlos, es a partir del estudio que hicimos entre el 2012 y el 2015. Y ahí en el 2015 2015, 16 estuvimos conversando, mostrándonos un poco lo que estábamos avanzando. Y claro, ahora hay una foto aérea donde Juan Carlos ha marcado lo que ha crecido esta zona del 2015 en adelante. Y es mayor que lo que había crecido me parece que entre el 2000 y el 2015.
O sea, ahí tenías un mapa y hay una línea verde. Es Ujú. decir, que de cuando hemos estado haciendo esto tanto con Ah, Juan Carlos y con otra ajá, gente, sí. hablando con el ministerio, hablando con la Municipalidad de Lima, hablando con todo el mundo, a la fecha que no se tomó ninguna decisión, o sea, ya el crecimiento en las laderas ya es mayor de lo que era hasta ese momento, bueno, no hasta ese momento, pero de cierto momento hasta el 2015. O sea, es increíble porque al final de cuentas, o sea, se les ha mostrado todo eso, se les ha explicado, y pasa el tiempo, ya pasaron 5 años, Y sí, y no ha servido de nada. esa es una... Y ellos siguen con lo mismo, ¿ah? Ajá, Y el Estado exacto. sigue con lo mismo, eso es lo peor. Sí, sí. Bueno, no, esto no es para cerrar para nada, pero digo, ah, digamos, el estudio que yo voy a presentar la próxima semana, la diferencia es en el enfoque, que es, a nosotros lo que nos importa es cómo cambiar el imaginario, Ujú. ¿no? O sea, es justamente, ¿no? La pregunta es, ¿por qué si hay, y además eso cuando empecé el doctorado sobre imaginarios urbanos, la pregunta es, ¿por qué si hay recursos? Porque recursos hay. O sea, GRADE ha demostrado que el Estado subvenciona casi el 100% del costo de la vivienda. Hay estudios que demuestran las cosas. Hay propuestas como la que acaba de mostrar Juan Carlos. Hay técnicos capacitados. Hay recursos. O sea, ¿por qué si hay todo, no se hace lo que se debe hacer y se hace lo contrario? Y mi hipótesis es porque en nuestro imaginario tenemos algo que nos lo impide. Porque ahí está clarísimo. Y lo de Juan Carlos no es un estudio subterráneo, que nadie conozca. O sea, Juan Carlos ha estado conversando con gente del Ministerio de Vivienda más de una gestión, con la Municipalidad de Lima, con la de San Juan de Urigancho. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué si hay algo tan claro que tú simplemente lo que hay que hacer es un piloto, por qué no se hace, no? O sea, el piloto resolvería varias de las preguntas que hemos estado haciendo todos, ¿no? Porque el piloto da confianza, el piloto muestra los mecanismos precisos, el piloto se enfrenta a la persona que quiere legarle el terreno al hijo y la persona que está dispuesta a negociar, y encuentras argumentos convincentes para uno, para otro. O sea, el piloto es lo que pone eso, y lo que tiene Juan Carlos está ya para ser un piloto, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué el Estado no lo hace? No es porque no hayan los estudios, no es porque no hayan los técnicos, no es porque no hayan los recursos, no es porque no... ¿Por qué? Yo me arriesgo siempre a decir lo mismo, es el tema de mantener el status quo, porque dentro del status quo muchos ganan, muchos ganan Pero es a costa de la cierto, pobreza, o sea, es a cierto. costa de la inercia. O sea, gana el traficante, ganan las inmobiliarias, ganan, quedan bien los técnicos en el ministerio con quienes los ponen ahí también y con los que van a donde van a trabajar después. O sea, hay muchos intereses que hace que el Estado sea inerte y mantenga esa inercia y no hagan los cambios. Y hay mucho el tema del temor al cambio también. O sea, políticamente a muchos enfrentarse a un cambio, por ejemplo, te digo, al asentamiento no es conveniente, o sea, le tienen miedo, ¿no? A comenzar a generar más autoridad también, a pesar de que se le dice, hagan, pues no lo hagas tú, crea una mesa especial con los congresistas, la fiscalía, con FOPRI, y hagamos una suerte de alianza para retomar autoridad en ese territorio, ¿no? Con fuerza, pero esas cosas como que siempre pasa, no lo quieren asumir porque me parece es que hay intereses por detrás que quieren mantener el status quo, ¿no? O sea, y eso es beneficioso para mucha gente. Eso es realmente para mí lo que yo siento, ¿no? Entonces, hay que hacer mucha bulla a partir de estas cosas porque es la única forma de hacerlo, los medios, es la única forma de cambiar, de que cambie la forma de gestionar el país. No estoy hablando nada de política, ojo, no estoy acá, no quiero decir de que izquierda, a la derecha, ni nada, es simplemente una visión del panorama de la gestión pública que tiene problemas, tiene ciertas taras que no está haciendo, no es compatible con la pobreza de la gente, o sea, y lo ha demostrado la pandemia, ¿no?
No, hablando de política, justo el otro día hablábamos con Lucho que, o sea, sí hay que perderle miedo a meter la mano a la política, ¿no? Porque por ahí es también donde está el cambio más difícil, ¿no? Ahí es donde tienen la sartén por el mango. Claro. Bueno, pero la política en el sentido primigenio de lo que es política. O sea, digamos, el urbanista tiene que ser un líder, ¿no? Con una voz clara sobre la Claro. ciudad. Pero claro, te enfrentas a los intereses, o sea, entras en el debate político. Y claro, muchas veces tu propia, digamos, quienes comparten tu ideología en el ámbito urbano, o sea, yo estoy seguro, no lo sé exactamente, pero sospecho que mucha gente en la izquierda puede estar apoyando esta actualización de la ley de formalización, la ampliación del plazo, porque es populista, ¿no? Y porque no quieren, como dice Juan Carlos, no quieren pelearse con sus bases. Entonces, claro, ahí hay una fricción, pero si tú mantienes desde lo que has estado armando, como lo que muestra Juan Carlos, tu postura en voz alta, estás en el ámbito político, solo que levantando como unos argumentos que tienen una lógica más de orden técnico, digamos, ¿no? En ese sentido. O sea, yo le decía porque o sea, de hecho, por ejemplo, ahora en la Municipalidad de Lima, con todas esas cosas del Lurín y todo esto, Mm, o sea, los técnicos de la municipalidad no se manifiestan en voz alta, ¿no? Y solamente argumentan desde lo meramente técnico. Y entonces tú dices, bueno, o sea, si eso es un conflicto de orden de intereses políticos al final, ¿no? Probablemente hayan otros intereses más. O sea, probablemente lo que dice Juan Carlos, hay también intereses económicos. Pero en todo caso, más allá de eso, yo creo que hay que levantar la voz y decir, no, lo que hay que hacer mm. está en esta dirección, ¿no? Sí, sí. Hay que ver cómo tanto las propuestas que se van desarrollando tengan un rebote en medios, en las redes, y eso creo que es, a veces nosotros como técnicos y como institución no tenemos la capacidad o la habilidad para hacerlo. De repente hay quienes con menos ideas pueden hacer más cosas. Entonces, si acá están las ideas, ahí están las ideas puestas y quizás simplemente es rebotarlas en los medios adecuados para que haga más bulla, ¿no? Como dice también Lucho, hay que ser vos, ¿no? Bacán. Ahora que empiece Lucho. Ah, no, yo creo que la otra semana, ¿no? Más Ya, para... ya, está Yo creo bien. que ha estado bien darle tiempo Está bien, gracias porque, No, No, por el tiempo, a ti. por todo a lo que ti. he escuchado de ustedes, ¿no? Entonces, como le decía, hay que ver cómo se puede hacer un poco más de incidencia, ¿no? A partir de todo esto, ¿no? Ahí Bueno, está. de hecho, como decía Juan Carlos, ya con el proyecto No, con Belén, ya estamos trabajando con Senca, pero específicamente para las cosas que tienen que ver con No y no, es algo así como, tiene que ver con mejoramiento de barrios, aunque el tema general es desigualdad urbana, pero podríamos también trabajar con Senca este tema de vivienda, ¿no? La idea es primero enterarnos, entonces claro, la otra semana yo estaría explicando lo que tú ya conoces, Juan Carlos, pero sería bueno No, 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 no si estás para dar tus hay objeciones, como las torres de problema. la línea de quiebre. Eso. Y luego la idea es que Pablo Muñoz, con quien hicimos el estudio de vivienda, él hizo su tesis en Delft, integrando nuevos aspectos y nuevos factores a esta misma idea de cómo resolver el tema de la desigualdad a través del tema de la vivienda en las laderas. Entonces, yo le pregunté, yo lo revisé rápido la tesis, pero no la he leído en realidad, y le dije, oye, de repente si ya está incluido, de repente solo presenta tú, pero me dijo, no, no, son dos cosas que sí pueden ser como diferentes, ¿no? Ya. Entonces la idea es ver los tres y luego de repente conversar sobre qué es lo que podría Sí, sí, a partir hacerse. o sea, podemos tener elementos como para desarrollar una campañita, ¿no? Exacto, Y exacto. quizás también, porque lo que el otro día le mencionaba es que también a mí me gustaría meterme incluso más a detalle a
cuestiones más legales, o sea, ver el plano de zonificación, ver cuáles son las alturas, ver cómo pueden los organismos, cómo va a ser el esquema de propiedad horizontal de esos multifamiliares. Quizás eso ya lo han visto con Esther, pero eso también me gustaría darle más detalle y ver. Ser más, da más argumentos, ¿no? Claro, o Exacto. sea, bien armado incluso en la parte más legal, ¿no? Entonces eso para mí sería bien interesante. Pero bueno. Y ahí vamos, Ya. como yo creo que sería súper que Juan Carlos también nos puedas acompañar el Sí, próximo domingo. claro. No, a la misma hora, ¿no? Sí, Sí. creo que sí. Ya, me Sí. pasa la voz nomás, ahí estoy. Monstruo. Bueno, señores. Buenísimo. Listo, Muchas oye, mil gracias. gracias. Gracias a ustedes. Súper. Gracias por todo. Gracias, Ya, Juan Carlos. Gracias. nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao.